El aire en la cripta del tiempo es denso, frío y huele a poder corrompido. Aquí, donde los ecos de la historia se niegan a morir, no narramos simples biografías. Descendemos a las autopsias del alma. Exhumamos los momentos finales que fracturaron imperios y desvelamos el terror, la locura o la resignación que se esconde tras la púrpura y el oro justo antes de que la oscuridad lo reclame todo. Hoy, nuestra crónica se sumerge en las venas envenenadas de Roma, en el corazón de un hombre que fue la mayor traición a su propia sangre. Viajamos al instante preciso en que un dios autoproclamado, un emperador gladiador, descubre que la mortalidad es un depredador que no se inclina ante ninguna corona. La noche del 31 de diciembre del año 192 después de Cristo. Roma, el corazón del mundo, contiene la respiración, ebria de vino y de un miedo latente que se ha vuelto costumbre. En las entrañas del Palacio Imperial, en la colina del Palatino, un hombre se sumerge en el agua caliente de sus termas privadas. No es un hombre cualquiera. Es Lucio Aurelio Comodo, hijo del divino Marco Aurelio, el último de los Antoninos, el Hércules romano, el pacificador del mundo, el vencedor de las 1000 naciones. Sus títulos, acunados en monedas y cincelados en mármol, son un manto de divinidad tejido con los hilos de la megalomania. Pero en esa última noche del año, el vapor que emana del agua no puede ocultar la podredumbre que se ha apoderado de su reinado y de su mente. Horas antes, su concubina favorita, Marcia, le ha servido una copa de vino, un vino especial, de despedida. Él lo ha bebido, como siempre, sin sospechar que el amor, o lo que él cree que es amor, puede ser el más dulce de los venenos. Ahora, mientras el sudor perla su frente, no es el calor del baño lo que revuelve sus entrañas, es un fuego químico, una traición líquida que asciende por su esófago. Vomita, violentamente, expulsando los restos de la cena y, con ellos, parte del veneno. Los conspiradores, su chambelán Eclecto y el prefecto del pretorio Leto, observan desde las sombras, con el pánico gelando su determinación. El dios no muere, el monstruo es demasiado fuerte, necesitan un plan B. Y el plan B es un hombre, un atleta musculoso llamado Narciso, su compañero de lucha, el hombre que le ha enseñado a someter a otros en la arena, lo llaman. Narciso entra en la estancia, su cuerpo un mapa de tendones y poder. El emperador, debilitado, confundido, quizás ve en él un último sparring, una última demostración de su fuerza divina antes del alba. Pero en los ojos de Narciso no hay sumisión. Hay una orden, la orden de terminar lo que el veneno empezó. Y en ese instante, en el corazón húmedo y opulento del poder absoluto, el Hércules romano, el dios viviente, se encontrará luchando por aire, no contra un león en el Coliseo, sino contra las manos de su sirviente, como se llegó a este final sordido y patético. Como el hijo del más grande de los emperadores filósofos, la esperanza dorada de la Pax Romana, se convirtió en una bestia acorralada en su propia jaula de oro, para ser estrangulado como un animal vulgar. Para entender la muerte, primero debemos desentrañar la vida, y la vida de Comodo es la crónica de una caída tan profunda que arrastró a todo un imperio consigo. Para comprender la tragedia de Comodo, hay que empezar por su antítesis, su padre, Marco Aurelio. El emperador filósofo, el estoico en el trono, un hombre que cada mañana escribía, en sus meditaciones cómo ser justo, sabio y bueno en un mundo imperfecto, y en el año 161, en la Nuvium, a las afueras de Roma, a este hombre le nació un hijo, el primero en casi un siglo que nacía en la púrpura, es decir, durante el reinado de su padre. Se le llamó Lucio Aurelio Comodo. No era un heredero cualquiera. Era la culminación de la dinastía antonina, la personificación de una edad de oro. El imperio, bajo el gobierno de los 5 emperadores buenos, había conocido una paz y una prosperidad sin precedentes. La sucesión se había basado en la adopción del hombre más capaz, no en la sangre. Pero Marco Aurelio, el filósofo, era también un padre, amaba a su hijo, y en ese amor residía, quizás, la primera fisura en el mármol del imperio. Comodo y su hermano gemelo, Año Vero, fueron la alegría del emperador.
Su nacimiento fue celebrado con una acunación de monedas que proclamaba la felicitas temporum, la felicidad de los tiempos. El futuro parecía asegurado por la sangre y la virtud. Pero el destino es un dramaturgo cruel. El pequeño Añovero murió a los 4 años, dejando a Comodo como único heredero varón. Toda la esperanza, toda la presión de un imperio que abarcaba desde las brumas de Britania hasta las arenas de Siria se depositó sobre los hombros de un niño. Su educación fue exquisita, al menos en teoría. Los mejores tutores del imperio fueron convocados para moldear su mente. Se le instruyó en retórica, en literatura, en las artes de la guerra y, por supuesto, en la filosofía estoica que su padre encarnaba. Pero las lecciones no parecían arraigar. Mientras Marco Aurelio se esforzaba por enseñarle el autocontrol, la razón y el deber para con el Estado, Comodo se sentía más atraído por los placeres inmediatos. Le fascinaban los caballos, los carros y, sobre todo, los gladiadores. Aquellos hombres de fuerza bruta, adorados por la plebe, representaban un poder mucho más directo y visceral que las complejas disquisiciones de su padre sobre el logos. Veía en ellos una libertad que él, como heredero, nunca tendría. Era el poder sin la carga de la responsabilidad, la gloria sin el peso del gobierno. Su padre, consumido por las interminables guerras en la frontera del Danubio contra las tribus marcomanas y cuadas, pasaba largos periodos lejos de Roma. Llevó al joven Comodo consigo al frente, con la esperanza de que la dureza de la vida militar forjara su carácter, que el olor a sangre y acero le enseñara el verdadero coste de la paz. A los 15 años, en el año 176, Comodo fue aclamado como emperador por las legiones. Un año después, fue nombrado coemperador, compartiendo el poder absoluto con su padre. Fue un acto de amor y de esperanza, pero también un terrible error de cálculo. Marco Aurelio vio en su hijo lo que quería ver, no lo que realmente era. Un joven consentido, impaciente y con una creciente veta de crueldad que se manifestaba en pequeños actos, como su gusto por la tortura de animales o su desprecio por los débiles. El círculo íntimo del emperador, hombres de probada lealtad y sabiduría como Pompeyano, el yerno de Marco, vean la verdad con una claridad alarmante. Intentaron advertir al emperador, sugerirle que la vieja tradición de la adopción era más segura que la herencia directa. Pero Marco Aurelio, el hombre que predicaba la aceptación racional del destino, no pudo aceptar que su propio hijo fuera una amenaza para todo lo que había construido. El 17 de marzo del año 180, en Vindobona, la actual Viena, el gran Marco Aurelio murió, probablemente de peste. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron una advertencia a sus amigos para que cuidaran de su hijo y del imperio. Con su último aliento, la edad de oro de Roma terminó. El poder absoluto recayó, sin contrapesos, en un joven de 18 años que no tenía ni el deseo ni la capacidad para ejercerlo. Su primera decisión como único emperador selaría su legado, desoyendo a todos los generales de su padre, que le imploraban que terminara la guerra y consiguiera una victoria total. Comodo firmó una paz apresurada con las tribus bárbaras. Les ofreció condiciones generosas, abandonando territorios que habían costado años y miles de vidas romanas conquistar. Su única prisa era volver a Roma, a los placeres de la capital, a los juegos, a los banquetes, a la adulación. Regresó a la ciudad en un triunfo cuidadosamente orquestado, presentándose como el pacificador que traía el fin de una guerra agotadora. El pueblo, cansado del conflicto, lo aclamó. Pero el Senado, la vieja aristocracia, vio el acto por lo que era, una abdicación del deber, una traición al legado de su padre. La corona reposaba ahora sobre una cabeza incierta, pero ya en los pasillos del poder, en el corazón de su propia familia, la primera conspiración comenzaba a tejerse. Fue la prisa de Comodo por volver a los placeres de Roma una simple indiscreción juvenil o el primer síntoma de una enfermedad moral que acabaría por devorar el alma del imperio? El regreso de Comodo a Roma fue el inicio de una luna de miel con la plebe, financiada con la dignidad del trono. Mientras el Senado lo observaba con un desprecio apenas disimulado, el joven emperador se dedicó a lo que consideraba las verdaderas funciones del poder: repartir generosidad y ofrecer espectáculos grandiosos.
Los juegos en el Coliseo se volvieron más frecuentes y más sangrientos que nunca. Se vació el tesoro para comprar la lealtad del pueblo y de los pretorianos, su guardia personal, para el gobierno del día a día. Cómodo se apoyó en los amigos de su padre, pero su paciencia para los asuntos de Estado era nula. Las audiencias le aburrían, los informes le irritaban. Delegó el poder real en su chambelán, un liberto bitinio llamado Sautero, su favorito y, según los rumores que escandalizaban a la élite, su amante. Este gobierno a través de favoritos se convertiría en un patrón desastroso. Mientras Cómodo se sumergía en una vida de banquetes y orgias, Sautero manejaba el imperio, vendiendo favores y cargos al mejor postor. La corrupción empezó a gangrenar la administración. Pero la amenaza más inmediata no venía de la corrupción, sino de su propia sangre. Su hermana mayor, Lucila, viuda del coemperador Lucio Vero y ahora casada a la fuerza con el anciano pero respetado general Pompeiano, no podía soportar ver a su hermano menor en el trono. Ella había sido Augusta, la mujer de más alto rango en el imperio, y ahora se veía eclipsada por la esposa de Cómodo, Brutia Crispina. La envidia, el orgullo herido y una ambición voraz la consumían. En el año 182, apenas 2 años después de la muerte de su padre, Lucila orquestó la primera gran conspiración contra la vida de Cómodo. Reunió a un grupo de senadores descontentos y a su propio amante, un sobrino de Pompeiano llamado Quintiano. El plan era simple y audaz. Quintiano debía emboscar a Cómodo a la entrada de un pasadizo oscuro que conducía al teatro. Pero la vanidad arruinó el complot. En el momento crucial, en lugar de apuñalar al emperador directamente, Quintiano desenvainó su daga y gritó: «Esto es lo que el Senado te envía». Ese instante de melodrama le dio tiempo a los guardaespaldas de Cómodo para reaccionar. Quintiano fue reducido y los conspiradores, arrestados. El fracaso del atentado tuvo un efecto psicológico devastador en Cómodo. Su apatía se transformó en una paranoia febril y cruel. Vio enemigos en todas partes. En el Senado, en su familia, entre los consejeros de su padre. La conspiración de Lucila le dio la excusa perfecta para desatar una purga. Senadores, nobles y cualquiera sospechoso de deslealtad fueron ejecutados sin juicio. La propia Lucila fue exiliada a la isla de Capri. Poco después, asesinada por orden de su hermano, el terror se apoderó de la élite romana. El joven emperador, antes visto como un diletante inofensivo, se reveló como un tirano vengativo. Su favorito Sautero también cayó víctima de la nueva atmósfera. Fue asesinado en el palacio por una facción rival liderada por el prefecto del pretorio, Tigidio Perennis. Cómodo, en lugar de vengar a su amigo, simplemente lo reemplazó. Perennis se convirtió en el nuevo poder en la sombra, más eficiente y más despiadado que Sautero. Durante 3 años, gobernó el imperio con mano de hierro mientras Cómodo se hundía aún más en su aislamiento y depravación. Perennis purgó a sus rivales, acumuló una fortuna inmensa y manejó las legiones, pero su poder despertó la envidia de otros. Una delegación de soldados de Britania llegó a Roma para denunciar a Perennis ante el emperador, acusándolo de conspirar para derrocarlo. Cómodo, siempre temeroso de una traición, no dudó. Entregó a Perennis y a toda su familia a los pretorianos, quienes los despedazaron. El vacío de poder fue llenado casi de inmediato por un nuevo favorito, aún más infame: el liberto frigio Cleandro. Había llegado a Roma como esclavo y había ascendido vendiendo cubos de agua en las calles. Ahora, como chambelán del emperador, se convirtió en el hombre más poderoso de Roma. La era de Cleandro marcó el nadir de la corrupción romana. Todo tenía un precio: los cargos de senador, los mandos militares, las gobernaciones de provincias, incluso los consulados. Se dice que en un solo año, 189, nombró a 25 cónsules diferentes, vendiendo el cargo a quien pagara más, devaluando así la más alta magistratura de la República. Mientras el dinero fluía a las arcas de Cleandro y del emperador, el imperio se desmoronaba. La peste, que había regresado a Italia, diezmaba a la población. En Roma, la escasez de grano provocó hambrunas y disturbios. La plebe, que antes había adorado a Cómodo por sus juegos,
ahora pasaba hambre. En medio de este caos, Comodo se refugió en su fantasía. Su obsesión con los gladiadores se hizo total. Ya no se contentaba con verlos, quería ser uno de ellos. Empezó a entrenar en secreto, a luchar contra oponentes entrenados para dejarse vencer. Se hizo llamar Hércules Romanus. Se vestía con una piel de león y portaba una maza, imitando al héroe mitológico. Para él, esta no era una simple afición, era una declaración teológica. Él no era un simple emperador, era un dios en la tierra, la encarnación de la fuerza y la virilidad. Mientras su imperio se pudría, él se dedicaba a construir su divinidad personal en la arena. La espiral descendente era cada vez más rápida y arrastraba a Roma hacia un abismo de terror y ridículo. El hijo del filósofo se estaba convirtiendo en el bufón sangriento del imperio. El deterioro de Comodo no fue solo político, fue una metástasis del alma que infectó cada rincón de Roma. La ciudad se convirtió en el escenario de su delirio de grandeza. Ya no le bastaba con gobernarla, quería rehacerla a su imagen y semejanza. En un acto de megalomania que dejó estupefacto incluso a un señado acostumbrado a sus excentricidades, decretó que Roma debía cambiar de nombre. Ya no sería Roma, sería Colonia Luciania Comodiana. La ciudad eterna, rebautizada en su honor. Pero la locura no se detuvo ahí. Rebautizó los meses del año, cada uno con uno de sus propios nombres y títulos: Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculeus, Romanus. El calendario mismo se convirtió en un monumento a su ego. Las legiones pasaron a llamarse legiones comodianas. El Senado se convirtió en el Senado afortunado comodiano. Incluso el pueblo de Roma fue oficialmente redesignado como el plebs comodiana. Vivir en Roma era vivir dentro de la mente de un déspota demente. Su identificación con Hércules se volvió total y grotescamente literal. Mandó erigir estatuas de sí mismo por toda la ciudad, representándolo con la piel de león y la maza, a veces con los rasgos de Hércules, otras con los suyos propios, a menudo fusionados en una imagen inquietante. Se presentaba en público con estos atuendos, esperando la adoración de sus súbditos. Pero fue su decisión de actuar públicamente como gladiador lo que rompió el último tabú. Para la aristocracia romana, un gladiador era el escalafón más bajo de la sociedad, un esclavo, un criminal, un infame. Que el emperador, el Pontifex Maximus, el representante de los dioses y la majestad del Estado, descendiera voluntariamente a la arena para luchar por dinero y el aplauso de la chusma era una abominación, una humillación insoportable para el orgullo romano, y Comodo no solo luchaba, montaba espectáculos de una crueldad calculada. Hacía traer al Coliseo animales exóticos de todos los rincones del imperio, elefantes, jirafas, avestruces, tigres, solo para masacrarlos él mismo con arco y flecha desde una plataforma segura, ante el aplauso forzado de la multitud. Luego venían los combates gladiatorios. Eran una farsa. Sus oponentes eran gladiadores, novatos o soldados heridos, armados con espadas de madera o plomo, mientras él usaba el mejor acero. Ganaba siempre. Cada victoria era aclamada como una prueba de su divinidad. El historiador Dion Casio, senador y testigo ocular, relata con amargo desprecio cómo él y sus colegas eran obligados a asistir a estas farsas, a gritar: «Tú eres el Señor, tú eres el primero, el más afortunado de todos», mientras por dentro rezaban para no reírse o llorar y ser ejecutados por él. Comodo incluso fijó un precio por sus apariciones, cobrando al tesoro de los gladiadores la exorbitante suma de 1.000.000 de sestercios por cada actuación, una suma que luego cargaba al Estado. El gobierno, mientras tanto, había colapsado por completo. Tras la caída de Cleandro, linchado por una multitud enfurecida durante una hambruna que él mismo había provocado para especular con el grano, Comodo ya no nombró a un único favorito. El poder quedó en manos de una camarilla de palacio, un nido de víboras compuesto por su concubina Marcia, su nuevo chambelán, el liberto Eclecto, y el nuevo prefecto del pretorio, Quinto Emilio Leto. Estos tres personajes manejaban los restos del imperio. Eran sus facilitadores, los que le proporcionaban los placeres y lo aislaban de la realidad. Marcia, en particular, tenía una gran influencia sobre él.
cristiana, según algunas fuentes, ejercía una extraña mezcla de afecto maternal y control sobre el emperador. Lo complacía en sus caprichos, pero también intentaba, a veces, moderar sus peores excesos. Leto y Eclecto, por su parte, eran pragmáticos. Sabían que su poder y sus vidas dependían del favor de un hombre impredecible y violento. Vivían en un estado de miedo constante, caminando sobre una cuerda floja sobre un foso de leones. La atmósfera en el palacio era opresiva, asfixiante. Las ejecuciones eran diarias. Cualquier rumor, cualquier palabra malinterpretada, podía significar una sentencia de muerte. Cómodo veía conspiraciones hasta en la forma en que un senador lo miraba. Desarrolló un gusto por la crueldad misma. Se cuenta que obligaba a personas con deformidades físicas a luchar entre sí en la arena para su diversión, o que practicaba la cirugía en personas vivas para entretenerse. La sombra del verdugo se cernía sobre todos, y el reloj avanzaba hacia el momento que selaría el destino de todos. Cómodo anunció su plan más escandaloso hasta la fecha. Para las calendas de enero, el primer día del año 193, asumiría el consulado. Pero no lo haría, como dictaba la tradición, desde el palacio, vestido con la toga senatorial. Lo haría desde el Ludus, la escuela de gladiadores, vestido como uno de ellos, y entraría en el Senado flanqueado no por lictores, sino por otros gladiadores. Era el insulto final, la aniquilación simbólica de todo lo que quedaba de la República Romana. Para Leto, Eclecto y Marcia, esta fue la gota que colmó el vaso. No solo era una humillación para el Estado, era un peligro mortal para ellos. Sabían que un emperador que se rebajaba a sí mismo de esa manera era capaz de cualquier cosa. Su paranoia había llegado a un punto en que ya no confiaba en nadie. Entendieron que era solo cuestión de tiempo antes de que su propio nombre apareciera en una de las listas de proscripción del emperador. El reloj había comenzado su cuenta atrás. Tenían que matarlo antes de que él los matara a ellos. La última noche del año 192 fue el clímax de una tragedia anunciada. El aire en Roma vibraba con la anticipación febril del festival de Año Nuevo, pero en las altas esferas del poder, la tensión era un nudo a punto de romperse. Según el historiador Herodiano, el catalizador final fue una lista. Cómodo, preparándose para su apoteosis como cónsul gladiador, había redactado una nueva lista de proscripciones, una purga para inaugurar su nuevo orden. En la cima de esa lista estaban los nombres de las 3 personas que creía más cercanas a él: Marcia, Eclecto y Leto. La leyenda cuenta que un niño pequeño, un favorito del emperador, encontró la tablilla de cera donde estaban escritos los nombres y, jugando, se la llevó a Marcia. Al ver su propio nombre y los de sus compañeros de conspiración, el horror dio paso a una fría resolución: era su vida o la de él. No había otra opción. Corrió a mostrarles la tablilla a Eclecto y Leto. Cualquier duda que pudieran haber tenido se evaporó. El plan, probablemente ya discutido en susurros temerosos, se activó esa misma noche. El arma elegida fue el veneno, un método discreto, casi íntimo. Marcia, como su concubina, tenía acceso privilegiado a su comida y bebida. Era la persona perfecta para administrarlo. Tras un día de ejercicio y preparación para su gran debut gladiatorio, Cómodo regresó a sus aposentos, sediento y fatigado. Marcia le ofreció una copa de vino frío, su favorito, mezclado con un veneno rápido y potente. El emperador, sin sospechar nada de la mujer que compartía su lecho, la apuró de un trago. Los conspiradores se retiraron a las sombras esperando el efecto. Al principio, todo pareció funcionar. Cómodo se sintió mareado con náuseas. Atribuyéndolo al exceso de vino y al esfuerzo físico, se retiró a sus termas privadas para vomitar, una práctica común entre la élite romana tras los banquetes. Pero su físico de atleta, acostumbrado a los excesos, jugó en su contra. Vomitó con tal violencia que expulsó la mayor parte del veneno antes de que pudiera ser absorbido por su sistema. Se sintió débil, pero vivo. El pánico se apoderó de los conspiradores. Un intento de asesinato fallido contra un tirano como Cómodo era una sentencia de muerte segura y horrible. Si sobrevivía esa noche,
El alba traería una masacre. Necesitaban actuar y actuar rápido. No podían usar una espada. La sangre y la lucha alertarían a la guardia germana del emperador, sus leales y temibles guardaespaldas personales. Necesitaban una muerte silenciosa, una que pudiera parecer natural. Fue entonces cuando pensaron en Narciso. Era un atleta, un luchador profesional que servía como compañero de entrenamiento y masajista personal de Komodo. El emperador confiaba en él. Lo llamaron con urgencia, le ofrecieron una fortuna y, lo que es más importante, la promesa de salvar su propia vida, ya que su cercanía al emperador lo convertía en un probable objetivo de sus purgas. Narciso aceptó. Entró en la estancia donde Komodo yacía debilitado y somnoliento. El emperador, viendo a su compañero de entrenamiento, probablemente no sintió alarma. Quizás pensó que venía a darle un masaje para aliviar su malestar. Pero Narciso no venía a aliviar, venía a terminar. Lo que siguió fue una lucha sórdida y desesperada. Komodo, aunque debilitado por el veneno, seguía siendo un hombre de una fuerza formidable. Luchó por su vida en el suelo de su propio palacio. Pero Narciso era un profesional, un asesino a sueldo en ese momento. Usó su conocimiento del cuerpo humano, de las presas y los puntos de presión. Inmovilizó al emperador. Y entonces, sus manos de luchador se cerraron alrededor del cuello del Hércules romano. La crónica de Dion Casio es escueta y brutal. Marcia le dio veneno, pero como no pudo acabar con él, lo hizo estrangular por un tal Narciso. En la opulencia de sus aposentos, rodeado de estatuas que lo proclamaban Dios, el último de los antoninos murió de la forma más humana y vulgar posible. Asfixiado, luchando por una última bocanada de aire, con los ojos desorbitados por la traición final. El silencio que cayó en la habitación fue el silencio del fin de una era. El dios había muerto. El monstruo había sido abatido, pero en el vacío que dejaba, un nuevo caos estaba a punto de nacer. El cuerpo del dios muerto yacía en el suelo, enfriándose rápidamente. Para los tres conspiradores, el triunfo del momento fue inmediatamente eclipsado por un terror práctico: ¿qué hacer con el cadáver? La muerte de un emperador, incluso uno tan odiado, era un evento sísmico. Si se descubría el asesinato, la leal guardia germana de Komodo los haría pedazos y el caos se apoderaría del palacio. Actuaron con una rapidez desesperada. Envolvieron el cuerpo de Komodo en unas sábanas vulgares y, con la ayuda de Narciso, lo sacaron a escondidas de los aposentos imperiales. La historia que difundieron entre los pocos sirvientes que encontraron fue que el emperador había sufrido un ataque de apoplejía, una muerte repentina y natural. El cadáver del hombre que se creía Hércules fue sacado del Palatino no en una pira funeraria gloriosa, sino de contrabando, como mercancía robada. Mientras el cuerpo de Komodo era escondido, Leto y Eclecto se apresuraron a través de la noche romana en una misión aún más urgente: encontrar un sucesor. Un trono vacío era una invitación a la guerra civil. Su elegido era un hombre llamado Publio Helvio Pertinax. Era un senador anciano, hijo de un liberto, que había ascendido a través del escalafón militar y administrativo por puro mérito. Era la antítesis de Komodo, austero, respetado, un hombre del viejo molde. Cuando los conspiradores llamaron a su puerta en mitad de la noche, Pertinax estaba convencido de que habían venido a matarlo por orden de Komodo. Se preparó para morir con dignidad. La sorpresa y el alivio que debió sentir cuando, en lugar de una espada, le ofrecieron el trono imperial, debió ser inmenso. Tras una breve vacilación aceptó. Juntos, se dirigieron al campamento de la guardia pretoriana. Leto, como su prefecto, les anunció la repentina muerte de Komodo por causas naturales y les presentó a Pertinax como el nuevo emperador, prometiéndoles un generoso donativum, un bono de nombramiento, para asegurar su lealtad. Los pretorianos, mercenarios en el fondo, aceptaron el trato. Al amanecer del 1 de enero de 193, el Senado fue convocado a una sesión de emergencia. Cuando se les anunció la muerte de Komodo, la atmósfera de miedo que había paralizado a la élite durante más de una década se hizo añicos, dando paso a una explosión de odio y júbilo salvaje.
Los senadores, que días antes temblaban ante su nombre, ahora competían por ver quién podía insultar más vehementemente su memoria. Exigieron que su cuerpo fuera arrastrado por las calles con un gancho, como el de un criminal común, y arrojado al Tíber. Decretaron la damnatio memoriae, la condena de la memoria. Su nombre debía ser borrado de todas las inscripciones, sus estatuas derribadas, sus actos anulados. Enemigo de la patria, enemigo de los dioses, verdugo del Senado, gritaban en un coro catártico. Más salvaje que Domiciano, más impuro que Nerón, que el asesino sea arrastrado. Fue Pertinax quien intervino. Con una moderación que contrastaba fuertemente con la histeria del Senado, argumentó que un entierro secreto era más prudente para evitar disturbios. El cadáver de Comodo, el hombre que quiso ser Dios, fue enterrado discretamente y en secreto en el mausoleo de Adriano, junto a los emperadores a los que había deshonrado. La primera consecuencia de su muerte fue, por tanto, un intento desesperado y violento de borrarlo de la historia misma. Pero el vacío que dejó no podía llenarse tan fácilmente. El asesinato de Comodo no trajo la paz y la restauración que los conspiradores esperaban. En su lugar, desató las fuerzas centrífugas que él había mantenido a raya a través del miedo y el soborno. El problema inmediato era el dinero. Pertinax descubrió que el tesoro estaba vacío, saqueado por los excesos de Comodo. Para pagar el donativo prometido a los pretorianos, tuvo que subastar las posesiones de Comodo, sus ropas de seda bordadas en oro, sus armas de gladiador, sus carros de lujo, e incluso los niños y concubinas que formaban su harén personal. Esta austeridad, aunque necesaria, rápidamente le granjeó la enemistad de la guardia, acostumbrada al lujo y la laxitud del régimen anterior. El caos estaba a la vuelta de la esquina. El legado de la muerte de Comodo fue el caos puro. Su asesinato no fue la cura para la enfermedad de Roma, sino el golpe que mató al paciente y permitió que la infección se extendiera sin control. La Pax Romana, esa paz de 200 años que había sido la mayor gloria del imperio, murió con él en el suelo de su baño. El breve reinado de Pertinax duró solo 87 días. Sus intentos de reforma y de restaurar la disciplina fiscal y militar le alienaron a la guardia pretoriana. A finales de marzo, un grupo de pretorianos amotinados asaltó el palacio y lo asesinó. Lo que siguió fue uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Roma. La guardia pretoriana subastó literalmente el trono imperial al mejor postor. Un senador rico, Didio Juliano, ofreció la mayor suma y fue proclamado emperador. Este acto infame provocó la rebelión de las legiones en las provincias. 3 generales, Septimio Severo en el Danubio, Pescenio Níger en Siria y Clodio Albino en Britania, se proclamaron emperadores. El resultado fue el sangriento Año de los 5 emperadores. Roma se sumió en una guerra civil devastadora, la primera en más de un siglo. Fue Septimio Severo quien finalmente salió victorioso, marchando sobre Roma, ejecutando a Didio Juliano y estableciendo una nueva dinastía. Pero su poder no se basaba en el prestigio del Senado ni en la tradición, sino abiertamente en la fuerza militar. Su famoso consejo a sus hijos en su lecho de muerte fue: manteneos unidos, pagad bien a los soldados y despreciad a todos los demás. El imperio se había convertido en una dictadura militar. La delicada fachada de la república, que Augusto había construido y los antoninos habían mantenido, se derrumbó para siempre. A largo plazo, la muerte de Comodo marcó el comienzo de la crisis del siglo III, un periodo de 50 años de guerra civil, invasiones bárbaras, plagas y colapso económico que casi destruyó el imperio romano. La Edad de Oro dio paso a una era de hierro y óxido. Irónicamente, el hombre cuya memoria fue tan viciosamente condenada no desapareció del todo. Años después, Septimio Severo, en un astuto movimiento político para legitimar su propio gobierno y conectar su nueva dinastía con el prestigio de los antoninos, rehabilitó la memoria de Comodo. Hizo que el Senado lo deificara, convirtiendo oficialmente al monstruo en un dios. El Hércules romano finalmente obtuvo su apoteosis, no por sus méritos, sino por la cínica conveniencia de su sucesor.
Al final, la historia de Cómodo nos deja con una reflexión inquietante sobre la naturaleza del poder absoluto y la fragilidad de la civilización. ¿Fue un monstruo nacido de la semilla de un santo, o fue un producto inevitable de un sistema que otorgaba un poder ilimitado a un solo hombre, sin importar su preparación o su carácter? Su padre, Marco Aurelio, le dio el mundo, pero no pudo darle su propia virtud. Cómodo heredó un trono, pero no el sentido del deber que lo sostenía. Su vida es un testimonio aterrador de cómo la indulgencia, la paranoia y la fantasía pueden erosionar no solo a un hombre, sino a todo un imperio. Su muerte, un sordido asesinato a manos de sus sirvientes, no fue una anomalía, sino la conclusión lógica de una vida dedicada a la profanación de su propio cargo. Y así, nos queda una pregunta que resuena a través de los siglos, un eco en las ruinas del Coliseo y los pasillos vacíos del Palatino. ¿Cuántos cimientos de virtud deben ser pulverizados para que un solo hombre, corrompido por el poder, pueda derribar una edad de oro? La respuesta quizás yace en el silencio que sigue a la caída de cada tirano.